El antiguo Hisn Cáceres es una arabización de la colonia caesaera romana. No es casual que la decisiva victoria de los musulmanes en Sagrajas se diera en Extremadura, frontera trémula del Islam peninsular, donde los almorávides de finales del siglo XI acudieron en llamada de aquellas cortes de intrigas y vanidades en las que se habían sumergido. Esta ciudad es una síntesis de la ciudad romana, aquella que se articulaba a través de dos ejes longitudinales y que se cruzaban en lo que posteriormente sería el Foro, conocido como Cardo Decumanus en forma de cruz. La verdad es que Cáceres parte de una fundación romana. La documentación nos habla de cómo era la colonia norvacaserina, está citada en distintos itinerarios. Si vemos el trazado que actualmente se conserva, el trazado urbano, vemos cómo se mantiene dos líneas, dos ejes que forman parte del Cardo y del Decumano, de la antigua colonia romana. Existía hasta el siglo XIX y hasta el siglo XX sendas puertas, las llamadas de Coria y de Mérida. Estas puertas romanas se mantuvieron cuando se hace luego, renueva y refuerza la fortaleza almohade, ya en el siglo XII, un periodo, en la segunda mitad del siglo XII, en el que Cáceres tiene un poder militar importantísimo. Cáceres fue una ciudad defensiva. Esa es la razón por la que las mezquitas eran modestas y los castillos tan abundantes. En el momento en el que llegan los almohades a esta zona, la conocida como marca inferior del Al-Ándalus, es una zona que está, digamos, muy desarticulada desde un punto de vista administrativo, poblacional. Con la expansión ya del agresivo reino de Portugal, de Castilla y León, era una zona muy castigada y que estaba demasiado cerca, digamos, del centro del dominio de los almohades en Al-Ándalus, que era la zona de Sevilla. Entonces los almohades se vieron obligados a intervenir directamente. Tienen que repoblar, tienen que traer albañiles, tienen que traer soldados, incluso tienen que recoger a los habitantes que se habían dispersado y volverlos, digamos, a ubicar. Pocas mezquitas y muchos castillos para una tierra salvaje. Tierra de aves y ganado, de toros bravos y taciturnos de milenarias astas. Toros que nos miran nobles en su porte sencillo e imponente, como si toda la historia la abarcaran en su estatismo. En esta tierra, miles de almas guerreras se forjaron en la defensa de sus fronteras siempre móviles, en la conocida como marca inferior de Al-Ándalus, la zona defensiva sometida a una continua presión militar. Sabemos por las crónicas y por los distintos documentación que fue pasando sucesivamente de manos cristianas a manos musulmanas, y nos habla de ese punto importante bélico militar que tenía la ciudad en la segunda mitad del siglo XII, y de ahí esa renovación de 1170 y tantos metros que tiene el perímetro de la cerca almohade, que se reconstruye y se rehace en gran parte en el periodo almohade. Y de hecho el geógrafo Ceutí al-Edrisi nos menciona que en Cáceres se concentraba las tropas que venían de las distintas poblaciones del sur de Al-Ándalus y subían hacia el norte para llevar a cabo las razias. Cáceres constituía en época almohade el último punto de tránsito para acantonamiento de tropas que se dirigían a atacar el norte cristiano, tanto Portugal como León como Castilla. En el siglo XII, los almohades reconstruirían la fortaleza ampliando el recinto. Estas fortificaciones estaban destinadas al control de los pasillos y correderos estratégicos en el complicado panorama de la Extremadura portuguesa. Las tierras más ricas de Al-Ándalus, la puerta era Cáceres, y de hecho cuando se conquista Cáceres en el año 1229 por Alfonso IX, inmediatamente después se conquista Badajoz y poco después se conquista Sevilla.
Cáceres forma parte del entramado de la Ruta de la Plata, que no es más que la confusión fonética de la vía conocida como de Balata, la vía enlosada en árabe. Sabemos que en Cáceres la población no debió ser muy importante, la documentación nunca, a lo largo de todos los tiempos, las crónicas, no nos habla que sea una ciudad importante, sí que servía a veces de reunión, como el propio Le Drissy en la época contemporánea nos está comentando, y esto permite conocer también la importancia que pudo tener el Alcázar, el símbolo del poder político y civil quien domina la ciudad. El actual Palacio de las Veletas y lo que se viene conociendo como Palacio de las Cigüeñas se llevan a cabo ya en el siglo XV sobre el solar, en el solar del Alcázar, utilizando los materiales del propio Alcázar. Cáceres fue una de las etapas que formó parte de este entramado y vía de comunicación fundamental en la historia peninsular. Aún hoy nos asombran sus torres octogonales, propias de la arquitectura militar almohade. Las octogonales en un principio podrían interpretarse como un trasunto de las torres redondas, pero construidas con tapia, que mediante los encofrados no es complicado hacer torres redondas, se puede hacer, las hay, pero es complicado y normalmente las acaban haciendo poligonales. Consistía la técnica en que con unos sistemas de unas estructuras de madera creaban la base de lo que es como un cajón y sobre ellos echaban la tierra, materiales diversos que estuvieran a mano, cal, incluso animales, y de hecho en algunas de las excavaciones que se han hecho en una de las torres han aparecido restos de vaca, huesos de una vaca, y vemos que todo lo que había alrededor era bueno, se empleaba para rellenar y una vez que se consolidaba con el agua y la cal, se quitaban esas estructuras de madera y continuaban hacia arriba. Este sistema va a dar lugar a los sistemas de las torres poligonales, porque es imposible hacer una torre circular con esta estructura de madera. La construcción en tabilla no es más que el fruto de una cosmovisión integradora de la naturaleza, aquella donde vemos perfectamente integradas todas las fuerzas humanas y naturales en una simbiosis complementaria. En muchas ocasiones los almohades construían estas torres no por una necesidad militar, sino simplemente por una intención propagandística, para dejar claro su autoría y sobre todo que ellos tenían los medios para defender a los andalusíes. De hecho, ubicaban en muchos casos estas torres donde no era necesario. Aquí en Cáceres las torres octogonales están construidas en las esquinas del recinto, donde el recinto quiebra haciendo un ángulo de 90 grados, pero en otras fortificaciones están construidas en mitad de un lienzo recto, cosa que no tiene ningún sentido desde el punto de vista defensivo. El Emirato Independiente Omeya gastó cantidades ingentes en la fortificación de esta enorme plaza fronteriza, conocida como la Extremadura, más allá de la frontera natural del Duero, el río que sirvió de límite hacia los confines de estos encinares y dehesas. De hecho, estamos lo que era el Algarve, la parte occidental de Al-Ándalus, que ocupaba un vasto territorio que llegaba hasta la parte de Portugal, y algunos de los puntos estratégicos como Mérida, Badajoz, Cáceres van a dar lugar a que a lo largo del tiempo se estén fortificando y se lleven a cabo algunas de las edificaciones más interesantes que se puedan conservar en determinado periodo de las etapas sucesivas que ocuparon, formaron parte del dominio de Al-Ándalus, el territorio árabe en España. Estos héroes, pastores y guerreros de frontera, transitaban por esta enorme tierra intermedia que se formó entre dos realidades tan permeables como indefinidas, produciendo un espacio como la Extremadura actual, grandes dehesas, encinares centenarios y pastos para el ganado. Un espacio donde la mesta arraigó en la península, todo un símbolo de los tiempos. Extremadura se va a convertir en el punto más del norte, más septentrional del dominio de Al-Ándalus. La marca está fijada en el territorio del Tajo, en la línea del Tajo. Tras la conquista de Coria en el año 1142, va a dar lugar a que Cáceres sea el punto militar más importante que se conserva en la marca en ese momento de lo que era la línea de Al-Ándalus. Cáceres es una ciudad con un marcado carácter militar. La importancia administrativa y civil es mínima, y no solo militar desde un punto de vista defensivo. Esto era una ciudad pensada para el ataque. Cáceres constituía en época almohade el último punto
de tránsito para acantonamiento de tropas que se dirigían a atacar el norte cristiano, tanto Portugal como León como Castilla. La ciudad estaba rodeada, en buena parte, por murallas de origen almohade, de tabilla o adobe, construida en el siglo VI de la era islámica. Estas murallas están construidas con tapia. Para que podamos entendernos todo, es como el hormigón moderno, pero el hormigón moderno fragua solo. Este había que apisonarlo, pero estaba construido mediante encofrado, tal y como se hace ahora. Esos 1100 y pico metros que se conservan, vemos que están realizados en tapial de argamasa, un sistema constructivo característico del mundo almohade, aunque también lo usaron los almorávides, pero desde luego define la característica de las grandes poblaciones marrakech, de las grandes construcciones del norte de África que se llevan a cabo en el periodo almohade, donde vemos cómo es un sistema rápido, eficaz, con una gran defensa y económico. La verdad es que los almohades supieron sacar un rendimiento a todas las técnicas y sistemas que ya se estaban utilizando, y ellos supieron utilizar y sacar provecho máximo de todo ello. La arquitectura almohade, digamos, en parte es exportación de lo que hay en Al-Ándalus hacia el norte de África. La gente tiende a verlo al revés. Los propios marroquíes entienden que la arquitectura almohade es creación suya, y no. El origen está en Al-Ándalus y luego pasa al norte de África. Hay una zona muy importante que es la Torre de los Pozos, que estaba conectada directamente con el desaparecido Alcázar o Alcazaba. En esa torre se conservan los más importantes motivos decorativos y simbólicos de todo Cáceres, incluso de todo Al-Ándalus. Son motivos decorativos que tienen, digamos, su paralelo incluso en Rabat. Esas mismas torres y construcciones las vemos en ese sur magrebí, en aquellos valles donde las casbas perviven entre bíblicos palmerales, barrancos y cortados, en valles profundos e irrigados donde el milagro de la vida cobra una presencia y una fuerza inusitada, un milagro de palmeras y agua. Estos hombres de las montañas del Atlas marroquí vivían en plena sintonía en su medio, representando un universo material y espiritual en sus estilizadas murallas y torres, en el ocre de la tierra, en sus formas casi infantiles y profundamente humanas, como si de una arquitectura antropomorfa se tratara. Los almohades eran, digamos, un elemento extraño en la estructura, digamos, social andalusí. Entonces los almohades tuvieron que presentarse como campeones de la Guerra Santa y de la fe para, digamos, ser admitidos por los andalusíes. De hecho, los andalusíes toleraron y aceptaron a los almohades en la medida en que estos pudieron defenderlos de las agresiones cristianas. Cuando los almohades dejaron de ser eficaces en esta labor, los propios andalusíes se rebelaron contra ellos. Tengamos en cuenta que desde la época de los omeyas aquí no había vuelto a haber ninguna institución califal. Los reyes de Taifas no eran califas, los almorávides tampoco. Sin embargo, los almohades fueron los siguientes que se presentaron como califas. Para ello, en ciertas partes de sus construcciones, fundamentalmente en las puertas, los almohades, digamos, utilizaron, digamos, una estética intencionadamente arcaizante para, digamos, establecer un vínculo con la estética de las portadas monumentales omeyas. Esa parte alta de la ciudad reunía el mundo religioso, lo que es la mezquita, reunía el mundo político, lo que era el Alcázar. Ahí se conserva el aljibe, uno de los aljibes más importantes que se conservan en nuestra península por su capacidad, más de 700 metros cúbicos, uno de los más grandes de la península, y también uno de los más interesantes por el cuidado de sus arquerías con arcos de herradura de 5 naves, que fue datado por Torres Balbás como una construcción pre-almohade. El aljibe almohade forma parte del antiguo Alcázar y representa la necesidad acuciante de abastecer de agua a Cáceres. No hay población, ciudadela o castillo que no necesite un aljibe o lo busque con esfuerzo, siendo este el punto esencial de toda fortaleza o ciudad. Es aquí donde se construyeron diversos túneles que sirvieron para abastecer a la ciudad y que facilitaba el acceso a zonas remotas. La Torre de los Pozos realmente es una coraza, es una construcción proyectada al exterior para aprovisionarse de agua.
Lo que pasa es que, claro, perdió esa función hace mucho tiempo y con la destrucción del Alcázar y de los muros que conectaban la Torre de los Pozos con el Alcázar, la gente pasó a creer que la Torre de los Pozos era una torre más de la muralla, pero sin embargo la Torre de los Pozos es una coracha conectada directamente con el Alcázar para tener abastecido de forma perpetua el propio Alcázar sin necesidad de contar con los recursos hídricos de la ciudad. Sobre el puente templario de Hervás, entre estas bellas y duras montañas, a orillas del río y entre germinales brotes de cerezas, se halla una de las juderías más populares de Al-Ándalus. ¿Es esa España judeocristiana parte esencial de una única realidad como muchos medios pregonan? Fueron los judíos de esta población aquellos que trajeron Al-Ándalus a Hervás. Los judíos transportaron las huellas andalusíes a través del Mediterráneo, en países tan dispares como Turquía o Marruecos, tras su dramática expulsión y expolio de bienes. El mundo islámico va a continuar cuando ya no existe políticamente el dominio del Islam, y a través del mudéjar, en el caso español, es una arquitectura o un arte peculiar que nos identifica plenamente y que va a dar lugar a una arquitectura y a unas expresiones artísticas muy singulares. Sin duda el monasterio de Guadalupe es el monasterio más importante mudéjar de toda la península. La belleza tan especial de este claustro nos abstrae, como suspendidos en una agradable letanía que ha recogido el murmullo del agua, la dulzura de su vegetación, dispuesta para la contemplación, el silencio, la meditación. El punto de partida de toda esa constante del mudéjar guadalupense lo vamos a encontrar en el llamado claustro mudéjar, que es un claustro que se lleva a cabo cuando llegan los jerónimos al monasterio de Guadalupe. Se hacen cargo ellos a finales del siglo XIV. Existía una fuente que ya no se conserva, donde con una inscripción nos indica que se hace en el año 1405 por Fray Juan de Sevilla. La disposición rítmica en torno a un espacio tan sublime. Los arcos que se elevan como llamas pétreas, la fuente del centro del patio, sus mosaicos, un fantástico ejemplo de arquitectura mudéjar. Estos arcos reproducen los arcos apuntados con forma de alfil, típico de Sevilla, además de los de la Cutubilla de Marrakech. Por encima del claustro tenemos esas dobles ventanas de arco de herradura con alfiz, típicos del periodo califal. En el monasterio de Guadalupe vemos cómo se aunan todos los rasgos peculiares del mundo islámico, como puede ser la vegetación, esos jardines que nos hablan del paraíso, como es el agua como otro elemento característico dentro de la estética y del mundo del Islam, y sobre todo la tipología, el tipo de arcos que se emplea, arcos túmidos, riquísimos, el juego de doble arquería en la parte superior respecto a la baja, los alfices, los pilares achaflanados, todo ello elementos de tradición almohade, además de las propias solerías con los alicatados, la decoración de cerámica vidriada, la verdad es que las techumbres de madera que todavía se conservan restos en los alfarjes del claustro, nos habla de esa pervivencia del Islam en nuestro país durante periodos posteriores, llegando a formar parte de la identidad española. El templete del centro es de ladrillo de estilo gótico mudéjar. La inferior es gótica mientras que la superior es mudéjar, con incrustaciones de cerámica vidriada. Los almohades fueron aquel imperio amasí que legaron a los cristianos y que adoptaron en una forma de representación artística que hicieron suya y desarrollaron de un modo intenso. Tal era el sentido de propiedad y de continuidad para los reinos cristianos. Carlos V, el gran emperador, cuando va a ser coronado en Bolonia, él que va a conseguir esa unidad imperial, lleva como parte de esa identidad española, son esos grupos de nobles o de personas que iban ataviados, parte de su ejército va ataviado a la morisca.
la sociedad, con el tiempo, esa tradición islámica, la sociedad cristiana la identifica como propia y como tal va a ser trasladado a América. Nosotros lo llevamos a América como parte de nuestro legado, pero no entendido ya como un origen islámico, sino como un origen español, característico ya que se ha convertido en algo peculiar o conforme se hace o como es común en estas tierras. Trujillo es una plaza islámica del interior de las sierras extremeñas. Una ciudad pétrea y fabulosa que domina valles y sierras intrincadas. Una auténtica fortificación en sí misma, donde la sobriedad de la piedra y la dignidad del granito enaltecen esta ciudad monumental. Trujillo es la capital de guerreros inverosímiles y codiciosos como Pizarro, de intrépidos exploradores del Amazonas como Orellana, personajes de frontera que transitaron por frondosas selvas y alucinantes desiertos y que propiciaron un Al-Ándalus que de modo inconsciente se llevaron a los confines de América. Trujillo era ya un punto muy fortificado de época anterior, entonces la intervención que hacen ahí es poco reconocible. Claramente se identifica en el Albacar una gran torre albarrana que hay, pero sin embargo esa torre está construida con los materiales de la zona. Los almohades eran expertos en uso de la tapia, pero también se adaptaban, digamos, a las necesidades y a las circunstancias del momento. En Trujillo, por ejemplo, hay un montón de granito disponible y la verdad que era una tontería utilizar la tapia. En la Alcazaba puede reproducirse la casi totalidad del muro exterior de la fortaleza, que corresponde a tiempos del emir Muhammad I, del siglo IX. Hoy vemos la puerta principal construida en soga y tizón de época musulmana, el patio de armas, los aljibes musulmanes y un aire sobrio que inunda todo el recinto robusto y recio de una Extremadura en la encrucijada. Una alcazaba que hoy día mantiene marcas de la antigua Roma, que como viejos trofeos se colocan a modo de hitos descabalados de la historia. Un Islam inusitado se nos ofrece entre piedras y antiguas mezquitas. Una Roma profundamente islamizada, una Roma adaptada al Islam. Sobre el fascinante e imposible puente de origen romano de Alcántara, tenemos los vestigios de lo que fue esta tierra de frontera, avanzadilla del poder militar almohade. Poder que se mantendría en la península desde el 542 al 667 de la era islámica. Estos lienzos de precarias piedras, sumidas en el olvido, a la sombra del puente sobre el río Tajo, nos recuerdan que alguna vez pasaron por aquí uno de los imperios norteafricanos más importantes de la historia, el almohade, aquel que se extendía del Senegal a los confines del río Ebro. La fuerte militarización de los reinos cristianos produjeron el colapso al norte de la provincia de Cáceres con la toma de Coria, a mediados del siglo XII. El contraste de estos sistemas era enorme, mientras que para muchos musulmanes no había posibilidad de ascenso por servicios militares. Las sociedades feudales recurrían a justamente lo contrario, el ascenso por méritos como mercenarios. Esa fue una de las bases de su triunfo militar. Cuando se está haciendo la mezquita de Sevilla, se está trabajando y se está llevando a cabo todas esas campañas militares en la ciudad de Cáceres durante todo el periodo, de modo que vemos la importancia que tuvo esta ciudad como punto que servía para la defensa de Andalucía. Curiosamente, nosotros creemos que, claro, que la función para la que fue concebida Cáceres no se llegó a cumplir nunca, porque después de la derrota de las navas de Tolosa nunca más ya se volvieron a concentrar grandes ejércitos almohades que provenían de África. Extremadura y Portugal representan la continuidad más coherente de la antigua Al-Ándalus. Esta Extremadura tiene las marcas de una tierra de enormes pastos ganaderos.
En sus espectaculares pueblos rodeados de monte, observamos esos arcos que los andalusíes reprodujeron de un modo constante durante la época califal, muros de iglesias que probablemente esconden antiguas mezquitas, muros de granito, piedra sobre piedra que nos remontan a un pasado clásico, romano. Aquellos mismos hombres de frontera en conflicto veían una oportunidad de prosperidad en un mundo mestizo, voluble, ambiguo, ambivalente, de ciudades ricas y milenarias, donde se repetían una y otra vez los alzamientos y las rebeliones en la historia peninsular. Extremadura, tierra de toros y de ganado bravo, casta de guerreros de mirada aguileña, belleza salvaje y agreste, pléyade esencial romana e islámica, de soberbias alcazabas en un territorio que trasciende las fronteras. Desde el Mediterráneo al Atlántico, un Al-Ándalus se dibuja como una media luna sobre campos y sierras. Lava la mano, lava la ropa y en la cama, tender, tender. Lava la mano, tender la ropa y en la cama. Tender, tender, lava, tender la ropa y en la cama. Anuela.